Hola, buenos días amigos y bienvenidos a Lecturas Imprescindibles. Hoy traemos, como tratamos siempre de traer, canela fina. Hoy traemos a la palestra un autor del que ya hemos hablado, un escritor que personalmente a mí me gusta mucho por sus ricas descripciones, por el contenido costumbrista de su obra, que relata o describe, mejor dicho, lo que fue la España profunda en diferentes estadios de su historia. Y traemos aquí a colación una de las mejores novelas, escrita o publicada, mejor dicho, en 1998, de este autor, de Miguel Delibes. ¿Cuál es? El hereje. El título en sí mismo es bastante atrayente, ¿verdad? Y nos invita a inmiscuirnos en lo que fue la realidad religiosa, en este caso de la comarca de Valladolid, mayormente, a lo largo del siglo XVI, con lo que fue el enorme terremoto espiritual que supuso, el cisma que provocó Lutero con la exhibición de sus tesis, ¿verdad? Ese mismo día, un día de octubre de 1517, pues nace Cipriano Salcedo. Cipriano Salcedo, que es el protagonista de esta historia. Esta novela histórica es tan perfecta, a mi juicio, aunque tiene algunos detalles que enturbian ligeramente lo que es la trama, ahora los veremos. eh, que me hizo preguntarme si verdaderamente el tal Cipriano Salcedo, que es el protagonista principal de la historia, verdaderamente existió o no. Hice una labor de investigación y finalmente pues resultó que el tal Cipriano Salcedo es un personaje de ficción, pero verdaderamente podría haber sido real, que es lo que verdaderamente, como digo, le da veracidad a lo que es una novela histórica, porque me hizo preguntarme si verdaderamente este personaje había existido. Y si no existió, como parece que así fue, pudo haber existido. Que como digo, es lo que convierte a una novela histórica como esta en hipnótica. Que se desarrolla, como digo, en el siglo XVI, bajo el prisma del cisma religioso que provocó Lutero con sus tesis, Lutero y sus seguidores, el cual afirmaba que uno podía salvarse solo por la fe y que no precisaba de realizar ninguna obra para su salvación, sino que todo lo necesario por hacer para la salvación ya lo había hecho Cristo. Esta es una ideología que se expandió por toda Europa, como bien saben ustedes, pero que en España tuvo el freno y el duro rival de la Santa Inquisición, que también se describe parcialmente en esta obra. La Inquisición, que ya aparece al final de la obra, es una Inquisición fascinante, a la vez que fascinerosa, ¿verdad? Por todos los demanes y las tropelías que cometieron. La Inquisición fue una institución que tuve la ocasión de estudiarla en profundidad durante la carrera, y la verdad que todo lo que es su burocracia, sus funcionarios, la liturgia, pues sinceramente a mí me resultó bastante interesante de estudiar. Tengamos en cuenta que no hubo una Inquisición, solo una Inquisición, sino que hubieron tres: la romana, la medieval y la española, y que en esta obra, como no podía ser de otra forma, se retrata al Santo Oficio español, como digo, al final de su novela.
La obra comienza pues con un barco desde Alemania en el que traen, así de contrabando, eh, ciertas obras de corte luterano, que por supuesto estaban prohibidas por el Santo Oficio. Así comienza la novela y después en retrospectiva nos habla desde el nacimiento de Cipriano Salcedo hasta todo su devenir por la vida. Es cierto que para lo que es la trama principal de la obra, cuál es pues lo que es la implantación del luteranismo en España y hasta dónde llegó, encarnado en Cipriano Salcedo. La verdad que la niñez, la juventud, los devaneos amorosos del personaje, pues cierto es que no interesan mucho desde ese punto de vista, pero verdaderamente resultan harto gratificantes, resultan imprescindibles para comprender la personalidad de Cipriano Salcedo, que finalmente pues llegó a ser un rico comerciante, burgués de pieles, y que a través de unos contactos pues entró a formar parte de esta secta que llamaban del luteranismo. Tenían que pues reunirse en secreto, guardar silencio acerca del resto de miembros, etcétera. Oh sorpresa, tal y como el cristianismo pues, comenzó su andadura allá por la época de los romanos, ¿verdad? Curiosa la historia que el cristianismo apostólico romano, de ser una religión perseguida, pasó a ser, con el devenir de los años, la perseguidora, en este caso, hacia los luteranos, aplicándose el Santo Oficio a fondo para reprimir esta nueva forma, esta incipiente manera de interpretar las Santas Escrituras y el mensaje de Jesús. Y en resumen, la obra trata la vida de Cipriano Salcedo, una persona con cierto poder económico e influencia y contactos a lo largo de toda su vida. Su relación con su padre, algo que llama mucho la atención, su relación de odio con su padre, la relación amorosa que llegó a desarrollar hacia su nodriza, pues su madre natural falleció con premura, y finalmente su educación en un colegio de expósitos en el que su padre lo metió a pesar de su condición, el matrimonio que tuvo después, ¿verdad? Más bien de conveniencia, sus problemas, de concepción, etcétera, pues hacen al personaje un carácter lleno de aristas. Todas estas cosas que le van pasando, pues le hacen dudar de la fe, y es caldo de cultivo para que el luteranismo haga mella en él. La verdad que uno se pone a pensar, y si uno fuera creyente, es más cómodo pensar que uno se salva por la mera fe que teniendo que acometer algún acto, ¿verdad? Como puede ser cumplir los mandamientos o ir a misa los domingos, etcétera. Por eso, pues, parece ser que el luteranismo copó en varias capas de la sociedad. Y la obra discurre hasta ya la severa adultez de Cipriano Salcedo. Explica sus contactos con esta nueva secta y cómo colabora con ella, ¿verdad? Y para mí lo más interesante de la novela desde un punto de vista histórico, aparte de la descripción magistral que hace
el autor de Valladolid y los alrededores del siglo XVI, español, ¿verdad? Del siglo de oro, pues es la descripción no ya de la Santa Inquisición en sí misma, sino de su funcionamiento, de los juicios, de los actos de fe, de las condenas, de cómo se trataba el posible arrepentimiento de los reos y de toda la puesta en escena que trae ello consigo. Una obra que no pueden dejar ustedes de perderse. No van a encontrar aquí algo parecido, por ejemplo, al Alquimista de Paulo Coelho, si han pensado en ello. Esta obra no tiene nada que ver. Literariamente, a mi juicio, el hereje le da 10.000 vueltas al Alquimista. Y en el mensaje, pues que al final quiere transmitir. Aunque no tiene un mensaje demasiado intenso, sí se hace eco de lo que fue la crueldad de la Inquisición, ¿verdad? Y de lo que es el carácter español ya en aquella época, que hemos heredado nosotros, envidioso, traicionero, que por tal de salvar el propio pellejo, pues a veces hay quien es capaz de traicionar hasta su propia madre. En fin, una obra que no se pueden ustedes perder. Las descripciones son mágicas, como digo. Por ponerle algún pero, hay algunas cosas en la trama que me chirrían. Como por ejemplo cuando toman preso a uno de los personajes, pues no tienen la precaución de registrarlo. Y aunque es verdad que le quitan pues las posibles armas que pudiera llevar, pues le dejan dinero. Fíjate lo que pudo hacer con este dinero en la prisión, y con este dinero pues lo que hace el personaje es sobornar a uno de los carceleros para que le aportase información. Aquí la trama me chirría un poco y me resulta harto inverosímil que pues los cancerberos del Santo Oficio hayan cometido este desliz. Por lo demás, pues una obra que no se pueden ustedes perder. Es cierto que si están acostumbrados a una literatura más directa, las descripciones están recargadas y el uso de palabras de la época, pues a veces le pueden sobrecargar. Pero no obstante, pues todo lo que aporta esta novela, sobre todo lo que es el conocimiento de la sociedad de la época, de las costumbres de la época, del influjo del luteranismo en España y del papel de la Santa Inquisición para frenarlo, pues son los que más merece la pena, y sin duda es una de las mejores novelas históricas pues, que he leído en los últimos tiempos. Recuerden, El hereje de Miguel Delibes. Muchas gracias por vuestra atención. No olviden suscribirse si no lo están, que es completamente gratuito y a mí me ayudáis un montón. Muchas gracias. Por favor, comenten y compartan.